Por el otro lado tenemos al doctor Marcel Bayán. Bienvenido, Marcel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Es experto en política, comercio internacional y vamos a hablar del tema de Mercosur, de la cumbre del Mercosur, del tratado del TLC de libre comercio con China y de todo eso. Y capaz que hasta nos tirás algún pique a ver si podemos invertir en algún lado. Ahí va. Bueno, esto está difícil. Esa es brava, ¿no? Sí, sí. Bueno, me quiero meter en el tema del Mercosur, que está... Para eso tenemos a Marcel Bayán acá. ¿Qué pasó? ¿Se calentaron los vecinos? Bueno, ¿Tenemos lío? ¿Nos van a sacar del Mercosur? Algunos de ellos. No, creo que no, definitivamente no. Ocurrió algo que estaba anticipado, digamos, que ya se sabía y que viene del año pasado. Yo creo que no es ninguna novedad para nadie el tema de la voluntad del gobierno uruguayo de que por otra parte continúa algo que muchos gobiernos anteriormente en este siglo intentaron de distintas maneras, de Jorge Valle, Mujica y el Tabaré Vázquez primero y Tabaré Vázquez en segunda instancia, hacer, que es recuperar grados de autonomía en las relaciones con otros países que estén adecuadas a lo que el país quiere hacer. Y bueno, el año pasado ocurrieron un conjunto de eventos y este es un hito más en eso. Yo creo que lo bueno es que se concretó en una línea que nunca hasta ahora había ocurrido, en donde todo el mundo habla del enojo de Fernández o la incomodidad de Paraguay, pero lo sustantivo, la noticia relevante no es esa. Es decir, es curioso cómo se editan a veces las noticias. La noticia relevante es el aval de Brasil implícito a lo que Uruguay está haciendo. Y en particular ha sido totalmente elocuente en el propio contexto del Consejo Mercado Común, quien estaba por el ministro Guedes, porque Guedes no fue, y lo que dijo, digamos, que prácticamente el economista Lucas Ferrajes, que maneja la política comercial en Brasil. ¿Qué dijo Marcel para lo que no tiene Bueno, básicamente fue un discurso totalmente alineado con la voluntad del Uruguay y con el hecho de que el Mercosur tenía, y Brasil en particular, reorientar su política comercial, porque básicamente nosotros tenemos este rito de hablar del Mercosur y hablamos de los ¿Existe el Mercosur? Claro, viene toda esta idea de esta confusión y repetimos. Sí, yo creo que sí existe, pero lo que pasa es que hay un lenguaje Mercosur confuso, porque los anuncios en general que se hacen, siempre se dicen unas cosas, se acuerdan otras y finalmente se hacen unas terceras. Entonces todo eso genera una suerte de gran confusión y eso hace que nosotros vayamos erosionando la credibilidad, pero son los propios protagonistas que de alguna manera han desarrollado esta práctica. Yo creo que sí que existe el Mercosur y tiene cosas muy valiosas, pero no es ese tratado que nos propusimos, que está ahí puesto en los armarios, y que hay algo que dijo el presidente, por ejemplo, Alberto Fernández, que es muy curioso, ¿no? Que habló de las reglas de el consenso, ¿no? Y la intergubernamentalidad, ¿no? Dijo esas dos cosas, ¿no? Cuando le habló. Y justamente esas dos reglas es como decir que uno con un serrucho, con esas dos reglas, quiere armar todo el mobiliario de una casa. Eso no se puede. El Tratado de Asunción es una estructura complejísima. La construcción de un mercado común es algo que no se puede hacer con intergubernamentalidad puramente, necesita otras estructuras y tampoco se puede hacer con la regla del consenso. En la Unión Europea no existe ni intergubernamentalidad ni consenso. Existen mayorías y existen mecanismos para resolver cada uno de esos asuntos. ¿Por qué? Porque la construcción de un proyecto de integración de esa magnitud implica ceder grados de autonomía y de soberanía nacional sobre distintas áreas para eso. Ahora, esto se abandonó, de hecho, pero sigue ahí y todo el mundo refiere a eso cada vez que se discute y las discusiones son confusísimas, muy confusas. Diste en el clavo con el tema de Brasil, porque sin el aval de Brasil la posición de Uruguay hubiera quedado bastante difícil, sin espacio. La verdad que... Aparte justo Brasil, ¿no? Pesado. Porque lo que dice antes que nada me gustaría comentar que el talante de Alberto Fernández, la verdad que fue muy amigable de todas maneras. La discrepancia estuvo, pero el tono fue muy bueno y la verdad es que...
Sí, no fue lo de la última cumbre virtual cuando dijo, No, esa la bueno, si virtual les fue parecemos tremenda. un lastre, bájense el barco, o sea, Estuvo ¿no? todo O mal sea, esa vez. Sí. Claro, la Sí. tensión bajó, hubo un cambio, Bajó. digamos, de postura, Sí. pero a mí me sorprendió Y la calle porque una también, cosa capaz, ¿no? fue lo que dijo Fernández, pero el día previo, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Cafiero, en entrevista con CNN, fue lo tajante que no fue Fernández ayer en la cumbre, porque Cafiero en entrevista con CNN agarró y dijo este camino que está adoptando Uruguay es la de cortarse solo y a Vamos a nosotros eso no nos parece correcto, no queremos, capaz que digamos estaban haciendo ¿no? la de policía bueno, policía malo, porque de hecho el mensaje de Alberto Fernández es bueno, nosotros estaremos dispuestos a analizar algo en conjunto. Ahora, una pregunta, ¿nosotros estamos de alguna manera traicionando el acuerdo? Nosotros digo Uruguay, yo no tengo nada que ver. No te voy a decir. yo- Nosotros, lo de polémica, estamos... a lo que no, digo, iba- o sea, si uno lee las reglas tienen un razón en enfoque- enojarse y decir es un para enfoque- Cafiero es el Cafiero de toda la vida, ¿no? El padre. Es No, el es el hijo. tiene que Es el ser. hijo, Ah, pará, sí. pues, Es el hijo, es el 100 hijo. años debe tener. ¿Sigue existiendo? Digo, la pelotita, sí, Es perdón. el nieto del... Nieto. Pero Brasil, Nieto, está. Brasil ha negociado Nieto. unilateralmente, Argentina ha negociado unilateralmente. Digo, a ver, el Mercosur como tal no ha existido. Es una ilusión óptica. En los hechos, Brasil cuántas veces negoció unilateralmente y nadie le pudo decir nada porque es una potencia realmente. Digo, yo creo que hay un aspecto muy interesante acá. Después me gustaría preguntarle a Marcel, ¿cuáles son las cosas positivas de un tratado de libre comercio directo con China? Porque seguramente hay algunos sectores que se van a ver favorecidos y otros que se van a ver perjudicados. O sea, en este intercambio, los que exportan a China se van a ver favorecidos y las importaciones chinas después pueden perjudicar determinados sectores de nuestra economía. Eso es una realidad también. Pero una pregunta, porque Sí. dijiste, no existe el Mercosur. Y entonces, ¿por qué acordaron, firmaron un acuerdo de libre comercio, el Mercosur con Singapur? Pero bueno, pero ¿Existe o no existe? Lalo, Entonces, me digamos estás la dando un cosa. caso puntual. Vos sabés perfectamente que Brasil muchas veces se cortó solo y nadie le decía nada porque era una potencia. Marcel. Brasil, Sí, digo, para ir por partes. Vamos Yo por creo partes. dijo Jack. Dijo Jack. El Mercosur tiene ese deber ser Tiene. y se ha construido como un acuerdo de facto, en donde de algún modo las realidades han ido marcando diferentes modalidades y obviamente yo creo que no es una posición adecuada hoy que las distintas partes nos estemos tirando por la cabeza los incumplimientos que hemos tenido y las variaciones respecto a este deber ser. Que han existido. Que han existido, que existen, que son sustantivas y fundamentales y que todos los países han tenido. En particular Argentina, digo. Eso es como una obviedad. Es decir, un país que aplica impuestos a las exportaciones, que tiene licencias para importar, que tiene dificultades en los mecanismos de pagos. Es decir, por algo hoy comerciamos con Argentina, no sé, las exportaciones del Uruguay a Argentina son entre un 5 y un 6%, un 6%. 5%. Eran menos de lo que eran a principios de los 90 cuando empezó el Mercosur. Es decir, eso no es... El comercio revela algo, nos está diciendo algo respecto a cómo funciona el acuerdo. Entonces, la óptica de decir... somos un acuerdo regional. ¿Por qué ha funcionado así? Básicamente porque Argentina y Brasil, las economías líderes de la región, son economías con políticas comerciales muy proteccionistas, pero no un poco proteccionistas, muy proteccionistas. El funcionamiento del Mercosur es simplemente un subproducto de eso. Y por otra parte, un aliado de ese modelo ha sido atarnos las manos y no abrirnos con el resto del mundo. En el planeta, las regiones que se han integrado, ¿no? Miremos Latinoamérica, por ejemplo. Uno de los acuerdos de integración que tiene más comercio intrarregional hoy en América Latina es Centroamérica. ¿Y cómo ha construido y cómo ha fortalecido Centroamérica su integración intrarregional? Integrándose con el resto del planeta, con las cadenas de Estados Unidos, con el CAFTA y con la Unión Europea. Esos acuerdos hacia afuera sirvieron hacia adentro, porque esas dos dinámicas no están opuestas unas contra las otras, son totalmente complementarias. Porque cuando los países se abren hacia afuera, se abren hacia adentro. Entonces, estas son economías cerradas y por eso el Mercosur funciona como funciona. Rescatarlo implica, en cierta medida, tener una óptica de decir, bueno, ¿qué es lo que funciona? Lo que funciona y cuáles son las normas que realmente cumplimos y están vigentes. Bueno, son estas. ¿Cuáles son? ¿Hacia dónde queremos ir? Está claro que
el acuerdo tal como lo construimos, no lo cumplimos. Es evidente. Yo no me voy a aburrir acá a esta hora empezando con un decálogo de todos los ejemplos. Totalmente. Puse solamente el caso de Argentina porque es el que le pone el dedo más al Uruguay. Pero Argentina ha sido, lo he dicho estos días en la prensa, un desviador serial de todas las disciplinas del Mercosur. Y entonces, hay otras cosas mucho más importantes, entiendo yo, para lograr mantener el affecto societatis y mantener la idea de la integración regional a discutir. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo claro. Si estamos, y voy al tema de China, si estamos ahora pensando, ¿Uruguay piensa en China desde ahora? No. El tema de China está instalado desde hace más de una década, ¿no? Mujica trajo a Xi Jinping cuando no era presidente, Tabaré Vázquez en 2017. le devolvió la visita. Recientemente nuestro presidente... ¿No nos tenemos que remontar a Sanguinetti cuando rompemos con Taiwán? Por supuesto, yo te estoy hablando de la última década para hacerte los No, porque eventos hay quienes más marcan recientes eso. con el protagonista fundamental. Te estoy hablando del presidente de China, que conoce a nuestros 3 últimos presidentes. Es el país con el que tenemos más interconectividad marítima bilateral del planeta. Y al que más le vendemos, ¿no? Por Es lejos. alrededor entre el 27 o Porque el me 28% decía de una las persona, exportaciones. Marcel, que China es más que un país, es un fenómeno mundial. Sí, es una- obvio, está. es un- Entonces, el tema ahí es que esto no es una novedad ni una sorpresa para nadie. Entonces, lo que Uruguay debería hacer en el futuro, en este proceso y en otros que lo deben complementar, porque esto debe ser un hito en un camino para una economía pequeña que es relativamente cerrada por la región en donde está y que tiene que abrirse mucho más, ¿no? Debe abrirse mucho más. Esa me parece que es un asunto central y que tuvo que ver con la discusión en la propia cumbre, cuando la calle dice proteger a mi nación es abrirnos. Y creo que ahí, Marcela, se viene a destacar que esto es una cuestión que han destacado los presidentes casi que desde la vuelta de la democracia hasta acá, a lo largo de todo el siglo, Vázquez, Valle, incluso Mujica cuando era presidente, la importancia de que Uruguay tiene que comerciar con el mundo para que los uruguayos nos vaya mejor, manteniendo lo mejor posible el barrio, ¿no? ¿Y cuál es la regla clave para mantener buenas relaciones con el barrio? Yo creo que el Uruguay debe plantearle para sí mismo y para los otros el hecho de que cualquier concesión, esto es una regla, digamos, de los acuerdos internacionales, cualquier concesión que se dé a un tercero de fuera del Mercosur, inmediatamente se otorga, regla de nación más favorecida de por medio, a los vecinos no nos vamos a integrar con nadie, no nos vamos a abrir más con nadie que con nuestros socios del Mercosur. Es decir, que no van a ser discriminados. Y esto no vale solo para aranceles, porque los aranceles a las importaciones es como lo más básico. Lo que tienen estos acuerdos es que abarcan otro conjunto de disciplinas y de políticas, y en esas políticas la regla del trato nacional es muy importante, y esa regla se la tenemos que extender. ¿Puedes poner un ejemplo? ¿Puedes poner un ejemplo? Compras gubernamentales, por ejemplo, si entramos en un acuerdo de compras gubernamentales con China y establecemos trato nacional en compras gubernamentales, con las excepciones del caso... Trato nacional es que una empresa china puede competir es tratada igual. como una nacional acá. Como una La regla como existe la regla de origen. De libre comercio, en otros términos y en el contexto de estos tratados, empiezan a funcionar otras reglas y se empiezan a jugar otras disciplinas que comúnmente miran solo hacia adentro. Y la regla fundamental es la de trato nacional, en inversiones, en compras gubernamentales, en propiedad intelectual, en todas las otras disciplinas involucradas. Entonces, en compras gubernamentales es un ejemplo clarísimo, ¿no? Si le das trato nacional al otro, bueno, se lo extendés a tus vecinos, ¿no? Lo mismo en liberalización en X sectores de servicios. De todas maneras, el modelo chino no va a desafiar demasiado al Uruguay porque el tipo de acuerdo que va a ser no es un acuerdo de la complejidad, por ejemplo, que tiene el Transpacífico, ¿no? El acuerdo trabalenguas le llamo yo, ¿no? El CPTPP, que ese también está en agenda y que sería importante para el Uruguay, para balancear, para considerar los temas de relaciones internacionales y no acentuar la China dependencia, tener una canasta más amplia. Dalo. Yo sí, ahora también Paraguay no había dicho nada hasta ahora y ahora planteó que está en contra. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene sus relaciones con Taiwán. También es cierto y por tanto va por ahí. Nosotros no tenemos relaciones con Taiwán porque una vez que restablecimos o establecimos las relaciones con China, como planteó hace un rato Patricia ya con el primer gobierno de Sanguinetti,
el acuerdo era restablecemos, vamos, relaciones con China, pero con Taiwán rompemos. Yo lo que quiero es decir lo siguiente. A mí lo que me parece en esto es si estamos discutiendo si el Mercosur, el Mercosur le dio al Uruguay una posibilidad durante unos años. Seguramente ahora hay que revisar muchas cosas, hay que mirar. Pues si nos ponemos a discutir que si la Argentina, que si Brasil, sí, Brasil, la Argentina siempre han tenido políticas muy distintas a nosotros y además somos nada al lado de ellos. Lo que yo digo es lo siguiente. Primero, ¿cuál va a ser el tratado de Uruguay con China? Esto es lo que uno tiene que ver. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque recién decía muy bien Carlos, no, porque tenemos que tener amplitud para todo el mundo. Yo creo que nosotros tenemos ventas, el país vende a 150 países, vende y compra a 150. Es decir, tenemos abierto al mundo, chiquitos como somos, ¿verdad? Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿cuál es el acuerdo que vamos a tener con China? Porque ahí es donde está la complicación, por lo que es China. Él decía, bueno, pero China no se va a preocupar mucho. Bueno, yo creo que sí, porque está dando un paso. ¿Por qué China viene a acordar con Uruguay? ¿Por qué le importa? Políticamente le importa pararse también en América Latina. Totalmente. Eso es claro, y hay que verlo y hay que estudiarlo. Sin duda. ¿Verdad? Entonces yo creo que también, eso es lo que vale. Decía el presidente, Lacalle, en la conferencia de Mercosur, dijo, yo ahora voy a volver al Uruguay y voy a hablar con todos los partidos políticos y voy a plantear qué es lo que está planteado y cómo lo llevamos adelante. Yo creo que ahí es lo mejor que nos puede pasar. Es decir, que hablemos entre todos, no entre todos los partidos, también con las organizaciones empresariales y el movimiento sindical. Está bien, porque también... No, pero a mí me parece dos cosas. Sí, ¿no? dale. Primero, es decir, que comerciamos con 150 países no quiere decir absolutamente nada. El Uruguay, dado el tamaño de economía que tiene y el nivel de desarrollo relativo medido en el per cápita, es una economía que debería tener un grado de apertura de las relaciones comerciales, exportaciones más importaciones, en relación a producto de un 80%. Y la relación que tiene hoy más o menos es de un 40%. Es decir, que estamos desafiados realmente a hacer una reforma comercial. Ese es un dato, y eso en términos comparados, cómo son el resto de las economías pequeñas y el resto de los países. Es decir, que eso es de diagnóstico. Es decir, estamos en esa situación. Lo de China es un hito que no debe ser el único. Hay muchísimas tareas que Uruguay en términos unilaterales tiene que hacer y lo de China debe servir para eso. ¿Cómo es un acuerdo con China? No es ningún secreto. Hay 5 o 6 acuerdos ya totalmente, que son los últimos que ha suscrito China, que lo ha hecho con países pequeños, que ha hecho otros acuerdos más complejos. Tiene acuerdos con los países del sudeste asiático, con Australia, con Nueva Zelanda, reciente hizo uno con Georgia, con Mauricio, con Maldivia, y el contenido de los acuerdos no es ningún secreto para el Uruguay. El contenido y los capítulos que tiene son parecidos al acuerdo que acaba de hacer con Chile, Uruguay, o el que tiene con México. Pero Marcelo, sí que te vayas de ahí. Ese Ese es un tema neurálgico. Por ejemplo, la gente que exporta carne, la soja, diferentes aspectos que se van a ver notoriamente beneficiados, está claro. Sí. Después, el tema de la ropa, el tema del calzado. Ahí si China viene y establece ese acuerdo bilateral y se instala acá, también se va a perjudicar evidentemente un sector de la economía uruguaya. No, si se instala acá, yo creo que no, al contrario, digo, justamente. No se va a instalar acá en Uruguay. Lo que sí va a colocar son, digamos, sus artículos acá en Uruguay. Sí, no es que se va a instalar el acá en comercio es Uruguay. un fenómeno recíproco. Uno vende y compra. Por eso. Son corrientes en las dos direcciones. Claramente Uruguay es un exportador de agroalimentos. Los agroalimentos en el mundo son sectores altamente protegidos. Y cada vez más acceder en condiciones arancelarias comunes es perjudicial en la medida que nuestros rivales exportadores acceden al mercado chino en condiciones preferenciales. Es bastante cómico reciente Ignacio Mullo en Australia, que le va a consultar a los australianos si sería bueno que Uruguay hiciera un acuerdo con China, ¿no? Nuestro rival exportador en el mercado, justamente en los sectores pecuarios ultraprotegidos, que entra en condiciones preferenciales a China, dice, no, mejor no. Vos no firmes, yo firmé, pero vos no firmes. Claro, es decir, evidentemente que va a haber ganancias y va a haber ajustes. El gran ajuste que tuvo el Uruguay en su industria, y que fue algo muy positivo para el sector, para el Uruguay, y que es algo positivo del Mercosur,
le ocurrió en los 90, cuando nos abrimos con Argentina y Brasil, que son economías, una 40 veces más grande y la otra 10 o 12 veces más grande. El Mercosur mismo fue el primer acto de apertura. El Mercosur fue el primer acto de apertura para Uruguay, fue muy importante. Y creo que no se pueden defender más actividades económicas con aranceles. No existe. El tema de la liberalización en bienes, aparte, es un tema menor. Vamos a ganar un poco de acceso a mercado, pero tenemos que pensar en una perspectiva dinámica, en una perspectiva de inversiones, de progreso técnico, de innovación. Las ganancias más importantes del comercio son ganancias dinámicas, no ganancias estáticas que ocurren de un día para el otro. Entonces, en esa perspectiva... Marcel, ¿podés explicar un poco eso? Es decir, que hay cosas que van a empezar a pasar, que no la estamos viendo de inmediato, pero en nuevos sectores y nueva manera de producir. Claro, ¿por qué crecen las economías? ¿Cuál es el fundamento básico del crecimiento económico? O porque vos tenés más factores de producción, acumulás empleo o capital, o porque los factores productivos que tenés los usás mejor. Claro. Es decir, una relación esfuerzo-resultado. Eso se llama ritmo de crecimiento de la productividad. El comercio lo que te genera, y es el problema, ¿por qué Brasil está está cambiando el timón en esta dirección? Porque ha tenido un desempeño del crecimiento de la productividad paupérrimo, porque es de las economías emergentes que se ha salteado el proceso de globalización y fragmentación de la producción a escala mundial. Claro, Ese es el fenómeno. Justo lo que China sustantivo. no hizo. China es un fenómeno porque... No, China por supuesto que Claro. no, todo lo contrario. Claro. Y todos los países del sudeste asiático y los países del este asiático, Japón y Corea, todo lo contrario. Y en ese mundo nos debemos orientar y acercar, no solo a China, porque hay muchos otros lugares. Nos tocó China. ¿Por qué nos tocó China? Porque hasta ahora Uruguay, que tuvo esta voluntad, todos los gobiernos del Frente Amplio, Tabaré Vázquez en particular, que fue relativamente enfático en sus dos periodos de gobierno, porque nadie quería hacer un acuerdo con Uruguay, por lo que yo denominé el costo Brasil de hacer un acuerdo con Uruguay, ¿no? Que fue bastante elocuente en la reciente reunión que tuvo Lacalle con Boris Johnson. Cuando llegó Lacalle a Londres, esos 15 o 20 minutos que tuvo con Boris Johnson, ¿qué es lo primero que le dice Boris Johnson a Lacalle? ¿Lo recuerdan? ¿Y Brasil? Mirá que me voy. No. ¿Pero recuerdan estrictamente lo que le dijo? No. Le dijo, No. usted, que viene del distinguido grupo del Mercosur, ¿a qué iba Lacalle al Reino Unido? A tratar de construir un bilateralismo. Claro. ¿Con quién? Con el protagonista del Brexit. El que sí se fue de un distinguido grupo de integración mundial. Eso fue relativamente ironía inglesa, ¿no? Pero básicamente lo que le quiso decir es que nosotros vamos a negociar con el Mercosur, no contigo. ¿Sí? Marcelo, Entonces, ¿eso por qué? Porque cualquier tercero, al hacer un acuerdo con Uruguay, está pensando qué represalia o qué problema va a tener en un mercado continental como es el mercado brasileño. Y vos decís que China... Y eso se empieza a quebrar. Y vos decís que a China Ese es el hito no le más importan las represalias. No. Es decir, China tiene más espalda para preocuparse menos por las represalias que cualquier otro. Pero en este caso, las represalias se apagaron y cambiaron de signo. Entonces, es ese aval y ese cambio de dirección, ¿no? En términos reales y no lo normativo del Mercosur, que hace mucho que se abandonó, el hecho relevante que debemos destacar de lo que acaba de ocurrir. Claro, ahora, pero Marcel, también es cierto que Brasil, más allá de habernos dado el visto bueno de este acuerdo además bilateral que recientemente firmamos vinculado con zonas francas, lo cierto es que van a tener próximamente una elección donde todo parece indicar que Jair Bolsonaro va a quedar fuera, que estaría ganando Lula la próxima presidencia. ¿Y ahí cómo se conjuga? O sea, ¿tenemos que aprovechar esta ventana ahora como para iniciar formalmente las negociaciones? Porque después, una vez si hay cambio de gobierno, se nos puede complicar. ¿Lula vendrá con una postura distinta a la que tuvo en el pasado? Es perfecta tu pregunta y yo creo que es la muy buena pregunta esa del pregunta. momento. Pero dijiste una cosa al pasar que quisiera subrayar y que es el antecedente inmediato de esta cumbre que tampoco ha sido destacado en Uruguay. Antes de esta cumbre hubo un protocolo adicional al ACE2, al Acuerdo de Complementación número 2 de la ALADI, que es el antiguo OPEC, en donde se llegó a un acuerdo que es un nuevo acuerdo comercial para el Uruguay y que también establece bases distintas para el comercio intrarregional, ya no con terceros.
que es lo que acordó Brasil con Uruguay, de poder marcar origen, esto es un poco técnico, en zonas francas y exportar en libre comercio a Brasil y lo recíproco, ¿sí? Para una lista de productos extremadamente amplia. Eso lo podíamos hacer antes para 2 o 3 productos. Había generado un inconveniente reciente, no sé si ustedes lo repararon, que tenemos una planta en Nueva Palmira, que es donde, voy a decir una marca. No, es Depende de la marca. No es en Palmira, es en la ciudad de Colonia, la planta de concentrados de Pepsi. La de concentrados de PepsiCo. Está bien. Y que se interrumpió y que ahora... Está a 64. Está bien. Se interrumpió. Y ahora logramos resolver eso y lo ampliamos a toda la lista liberalizada dentro del Mercosur. Eso es muy importante. Entonces, respecto a lo que vos decís, yo creo que hay una cosa que Brasil ha mantenido en gobiernos anteriores, en el de Bolsonaro lo intensificó, es su intención de ser un miembro de la OCDE, ¿no? Del club de los países ricos y de algunas economías emergentes importantes del planeta. Como No, ya es un BRIC, ¿no? Ya es un BRIC junto con India. No, de la OCDE, dije. No, por eso, pero digo, ya pertenece, digamos, a ese grupo donde se le habían puesto como que No, pero fichas no a me estoy futuro. refiriendo al BRICS, me estoy refiriendo a la OCDE, a la Organización Multilateral Internacional que integra la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, México, Colombia, que acaba de integrarse recientemente Colombia y Turquía, que es la que establece, digamos, las reglas de armonización regulatoria a nivel mucho más profundo, a nivel internacional. Eso le está implicando ciertos cambios domésticos a Brasil desde hace mucho tiempo. Y eso lo empezaron los gobiernos del PT. Bolsonaro lo intensificó. Yo creo que eso no va a cambiar. Dentro de ese contexto, el tema de la apertura comercial y el tema de la política comercial es un elemento fundamental. En síntesis, Entonces, discúlpame. es posible que Brasil no acelere, pero no va a revertir lo que hizo. Si ganara Lula. Es mi conjetura. Obviamente que hay un manto de incertidumbre sobre esto. Y los hechos que se logren generar de acá al cambio político resultan relevantes. Resultan muy relevantes. Claro, por eso Porque tenemos hay una cosas ventana, ¿no? que se resisten antes de que ocurran, pero una vez que ocurren, no se revierten. Claro, por porque eso. están en la dirección sustantiva de lo que el país quiere. Y el consenso sobre la apertura comercial y la reforma comercial en Brasil es muy amplio en Brasil. Se ha instalado en los sectores empresarios, en los sectores universitarios. Y por otra parte, Lula no llega solo al gobierno, ¿no? Llega en el contexto de una coalición con el... O sea que tu hipótesis... No explícita con el PCDB, pero con un... Pero tu hipótesis es que no va a cambiar demasiado. No, yo digo que no va a haber reversiones grandes, no sé si se va a intensificar. Quería preguntarte una cosa que dejó al pasar hoy Lalo, que me parece interesante. Digo, si uno habla de un acuerdo bilateral entre Uruguay y China, da la sensación que la balanza es absolutamente desfavorable. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué le puede interesar a China realmente de un país tan pequeño como el nuestro? Me parece que es algo absolutamente neurálgico. La pregunta que hago es, si más allá de lo estrictamente comercial, un acuerdo con Uruguay no implica también un posicionamiento de China en la región importante, que se pueda hacer expansivo después al resto de países como Brasil o como Argentina. Y otro aspecto muy interesante, le quiero preguntar también qué influencia pudo haber tenido el hecho que originó el acercamiento de nuestro gobierno, más allá de una cuestión ideológica, cuando el famoso tema de las vacunas, porque hubo países que quedaron embretados, ideológicamente hablando, le pasó a Argentina, que quedó muy embretado con Rusia en determinado momento. Sin embargo, Uruguay apeló a China y trajo las Sinovac en determinado momento. ¿En qué medida eso puede haber influido para todo lo demás? Dijiste muchas cosas. Creo que lo de Sinovac lo que establece es que estamos presentes claramente para China, que nuestros últimos 3 presidentes ya lo mencioné. Y el resto yo creo que es una negociación comercial, como tantas otras, terriblemente asimétrica, pero que justamente calza. La zanahoria que tenemos es que vamos a acceder en condiciones preferenciales en un conjunto, en una canasta muy amplia de cosas que nos interesa vender, pero los acuerdos no solamente se hacen para vender, también se hacen para comprar, y que esto nos va a permitir modificar nuestra política comercial en general y empezar a transitar un camino de reforma como fue en los 90 con el Mercosur. Bien. Con China y con otros.